Hola, mi nombre es Diana Liz Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar sobre tolerancias geométricas. En la fabricación se producen irregularidades geométricas que afectan la forma, la posición y pues también la orientación de los diferentes elementos que contribuyen a una pieza. Una tolerancia dimensional aplicada a una medida pues ejerce un grado de control para evitar las desviaciones geométricas. Por lo tanto, pues este tipo de tolerancias implican una regulación por medio de normas, en las cuales podemos encontrar la norma ANSI Y 14.5M, ISO 8015, y pues también hay una norma española que se llama UNE 1-149, las cuales pues establecen un principio de independencia. El uso de tolerancias geométricas nos evita la aparición en los dibujos de observación, tales como superficies planas y paralelas, y con esto pues se evita las dificultades de interpretación para que pues se puedan usar estos planos a nivel internacional y pues se ajusten a los símbolos y a las tolerancias geométricas para que no creen conflictos de lenguaje. Entre estos símbolos encontramos los símbolos que le dan las características a la tolerancia por forma, en las cuales encontramos pues rectilíneo, planitud, redondez, cilindricidad, perfil de una línea y perfil de una superficie. Como se muestra pues en la imagen a mano izquierda, podemos observar también las tolerancias por orientación, que se encuentra el paralelismo, la perpendicularidad y la angularidad. También podemos encontrar la tolerancia por localización y por alabeo. En este caso pues se van a tratar los temas con respecto a la forma. Bueno, para el caso de las tolerancias geométricas por rectitud, pues podemos ver tres casos. En el primer caso observamos que una línea contenida en la superficie es superior paralela al plano de proyección sobre el cual se da la inclinación, debe estar contenida entre dos líneas paralelas distantes. En el caso de este ejercicio, esa distancia corresponde a la distancia D, que en este caso sería 0.1. También encontramos la tolerancia generada para cilindros. Cualquier generatriz pues, del cilindro debe estar comprendida también entre dos líneas rectas, las cuales son paralelas y se encuentran separadas entre sí. Por ejemplo, pues para este caso la distancia sería 0.06. También tenemos cuando el eje del cilindro tiene que estar, estas tolerancias están comprendidas en una zona cilíndrica de este diámetro, que se encuentra en este caso un diámetro de 0.06. Bueno, continuando con las tolerancias de forma, también encontramos las tolerancias por planicidad. Estas tolerancias por planicidad se dan cuando la superficie está comprendida entre dos planos que son paralelos pero se encuentran separados entre sí. En el caso de la imagen que se muestra en la parte inferior, la distancia entre estos planos paralelos corresponde a 0.06. Como lo podemos ver, se indica un pequeño cuadrado el cual se encuentra pues como inclinado. Esto lo que nos va a indicar es el símbolo de la planicidad. Bueno, de acuerdo con la norma UNE sobre las tolerancias para cotas geométricas sin indicación individual de tolerancia, para elementos o componentes de un conjunto, todo debe estar correctamente dimensionado y definido geométricamente. Nos referimos a geométricamente pues las especificaciones de la forma, la orientación y la posición. Por eso es necesario que en los planos se definan las tolerancias y las especificaciones necesarias, principalmente pues las funcionales, para garantizar que todas las dimensiones y las geometrías de cada uno de los componentes estén bien definidas y no solo las funciones u otras medidas que se consideran básicas. Se ha implementado tres clases de tolerancias básicas, las cuales se conocen como fina con la letra H, media con la letra K y grosera con la letra L.
con la cual se asegura que la definición del componente esté correcta y esté completa. Bueno, cabe aclarar también que estas tolerancias se aplican a elementos que no son objeto de una tolerancia geométrica individual, por eso se llama elementos aislados. En este caso pues podemos encontrar una tabla que se utiliza para generalidades de rectitud y planitud, las cuales pues esta tabla se rige por la medida más larga o más significativa. También puede ser en milímetros. Bueno, también entre los tipos de tolerancia encontramos la tolerancia por redondez. La tolerancia por redondez, la zona de la tolerancia plana se encuentra limitada por dos círculos concéntricos que se encuentran separados por una distancia t. En el caso de la figura número 4, podemos encontrar en la parte superior un círculo. Este círculo representa pues estos círculos concéntricos y encontramos que esa distancia para este caso es 0.1. También encontramos la tolerancia por cilindricidad. Esta tolerancia está limitada por dos cilindros coaxiales con una diferencia entre radios que también se denomina como t. En el caso de la figura número 5, esta distancia es de 0.2 y como podemos ver en el cuadro hay un símbolo que representa que estos dos cilindros son coaxiales. Bueno, en el caso de los elementos aislados, la tolerancia por redondez es igual numéricamente a la tolerancia del cilindro. Por lo tanto, se usa las tablas de oscilación circular radial, que es la tabla número 4 que podemos ver en la parte inferior. La cilindricidad nos indica porque este efecto pues incluye tres componentes que son la redondez, la rectitud y el paralelismo entre pues generalidades opuestas. Entonces, si la tolerancia de alguna de ellas ha de ser más estricta, se tiene que especificar individualmente y por eso pues no se encuentra ninguna tabla. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los ajustes. Este concepto se utiliza para designar la diferencia entre las medidas antes del montaje de dos piezas que queremos que sean acopladas. Según las tolerancias pueden existir tres diferentes ajustes. Está el ajuste móvil, está el ajuste interminado y también encontramos el ajuste fijo. Bueno, para los ajustes móviles, este tipo de ajuste ocurre cuando antes de ensamblar las dos piezas, la diferencia entre las medidas del agujero y del eje son positivas, es decir, que el diámetro real del eje es inferior al diámetro real del agujero. Hay que tener en cuenta tres conceptos básicos cuando estamos hablando de ajuste. Uno es el juego máximo, el otro es el juego mínimo y la otra es la tolerancia del juego. En este caso, el juego máximo va a ser el diámetro máximo menos el diámetro mínimo. El juego mínimo va a ser igual al diámetro mínimo menos el diámetro máximo. Y la tolerancia del juego, para este caso, TJ será J máximo, o sea, el juego mínimo menos el juego máximo. Bueno, ahora vamos a hablar de los ajustes indeterminados. Este tipo de ajuste ocurre cuando la diferencia entre la medida efectiva del agujero y del eje pueden resultar positivos o negativos dependiendo del montaje en concreto. También se tienen en cuenta los mismos parámetros que son el juego máximo, el cual pues como les había mencionado anteriormente relaciona el diámetro máximo menos el diámetro mínimo del eje. También se encuentra la aprieto máximo, que es la diferencia entre la medida máxima del eje y la mínima del agujero, la cual se representa con la letra A. También para la tolerancia del ajuste indeterminado, pues esta es la suma del juego máximo y del aprieto máximo para que sería T más T minúscula.
Por último, vamos a hablar de los ajustes fijos. Este tipo de ajustes ocurren cuando la diferencia antes del montaje entre las medidas efectivas del eje y del agujero son positivas, es decir, que el diámetro real del eje es mayor que el diámetro real del agujero. En este caso también se tienen en cuenta tres consideraciones. Una de ellas es el aprieto máximo, la cual nos da el valor de la diferencia entre la medida máxima del eje y la máxima del agujero. También encontramos el aprieto mínimo, el cual es el valor de la diferencia entre la medida mínima del eje y la mínima del agujero. Y también encontramos la tolerancia del aprieto, que es la diferencia entre los aprietos máximos y el aprieto mínimo, que coinciden con la suma de las tolerancias del agujero y del eje.